Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de la entrevista de Los Fagotes. Arrancamos el 2021 con una invitada de lujo, una amiga que tuve la oportunidad de conocer en la ciudad de Caracas, con la que pude compartir muchísimas masterclasses, muchos seminarios e incluso muchas veces teníamos encuentros entre las mismas orquestas en la que ella pertenecía y la que yo también. Una chica que ha desarrollado su carrera internacionalmente desde hace tiempo y que ha tenido mucho éxito fuera del país, pero también dentro del país dejó una huella muy importante. Quiero presentarles y la recibo con un gran abrazo, Alejandra Rojas. Alejandra, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida a la entrevista. Mi amor, muchísimas gracias a ti por la invitación. De verdad que es un placer que nos reencontremos a través también de este medio. Y bueno, estoy muy contenta de compartir este rato contigo y bueno, y con las personas que nos estén viendo. Yo también estoy muy contento, de verdad estoy muy feliz de poder volverme a encontrar contigo. Teníamos muchísimo tiempo sin vernos, teníamos tiempo sin hablar. Siempre, bueno, siempre veo lo que es los logros, tus éxitos cuando los publican en las redes sociales, pero bueno, teníamos mucho tiempo que no hablamos y la verdad que estoy muy contento de tener la oportunidad una vez más de reunirme contigo y de conversar contigo para saber qué estás haciendo, para saber mejor qué es lo que has hecho y que todos los que te estén escuchando también sepan quién eres tú. Así que bueno, empecemos una vez. Aclárame una duda, Alejandra. Yo no tengo muy seguro, yo no estoy muy claro si tú eres de Caracas o eres de alguna otra parte del país. ¿Tú me pudieras explicar, por favor, nos pudieras aclarar de dónde eres tú, de qué parte de Venezuela eres tú? Ok, sí, mira, no, yo nací en Caracas en realidad. Soy caraqueña, nací en Caracas, viví en Caracas toda mi vida. Sí es cierto que desde pequeñita iba muchísimo al Guárico, a San José de Guaribe, que es un pueblo en el estado Guárico, que es de donde viene mi papá. Y bueno, yo también soy prácticamente, yo digo que soy mitad de allá y mitad de Caracas, porque bueno, mi infancia y todos mis recuerdos más maravillosos de mi infancia hasta mi juventud este, los viví allí, ¿no? Entonces, bueno, también digamos que tengo ese corazón ahí dividido en esos dos sitios, pero sí, o sea, de nacimiento de Caracas. Claro, claro, ahora entiendo por qué mi confusión, porque ibas mucho para allá. De ahí de donde yo tenía la duda si eras de Caracas o si era de otra parte, si eras de otra parte de Venezuela, ¿no? Ali, cuéntanos ahora, por favor, vamos a seguir vamos a seguir llevando este comienzo. Cuéntanos ahora dónde naces musicalmente. ¿Qué edad tenías cuando empiezas a estudiar música? ¿Empezaste con el fagot? ¿Empezaste con otro instrumento? Cuéntanos un poco sobre cómo fue ese comienzo, cómo fue el inicio de tu carrera musical. Mira, en realidad yo a los 6 años empecé a ver clases de piano. Teníamos una prima en familia que era pianista y daba clases de piano, entonces mi mamá me metió, digamos, a estudiar piano con ella, porque siempre desde chiquita tuve mucho interés por la música y me la pasaba tocando las ollas y todo lo que había en mi casa, estaba siempre ella haciendo bochinche. Entonces, nada, empecé con el piano, pero duré un poquísimo, duré como un año estudiando piano con ella y después, bueno, ella le sugirió a mi mamá el tema del sistema, ¿no? Que estaba el núcleo de San Agustín bastante cerca de mi casa, entonces le dijo, mira, hay una escuela donde ella tal vez se motive más porque hay más niños, entonces van a hacer lo mismo o sea, que hacen todos en el grupo y bueno, a lo mejor con las clases de piano yo me aburría muchísimo, o sea, me gustaba, pero me aburría porque estaba todo el rato sola, tenía que estudiar, entonces no era como que me divertía, ¿no? Entonces, bueno, surgió esa sugerencia y mi mamá la tomó y me metió, fuimos a San Agustín, eh, hice mi audición para entrar en el núcleo y efectivamente, bueno, salió todo bien, empecé en el coro, estuve un año en el coro de San Agustín, me encantaba, me fascinaba el coro, me recuerdo también que incluso había como un coro de cámara más pequeño que lo dirigía Irina Carreño, si no me equivoco, sí. Este, y bueno, a mí me encantaba el coro, me encantaba el coro. Después vino la parte bueno, de escoger el instrumento, etcétera, y bueno, nada, yo quería estudiar en realidad violín o viola, pero no había espacio, no había cupo, quedaba solamente el fagot, solamente quedaba el fagot. Entonces me recuerdo que yo no sabía qué instrumento era, para nada, no tenía ni la más mínima idea, y me llevaron un día, me recuerdo un lunes o un martes, que el profesor Víctor Montero estaba dando clases, me llevaron al cubículo y me dijeron, mira, este es el fagot.
yo vi ese bicho raro y me encantó, o sea, me encantó ya físicamente, me había gustado muchísimo porque era muy raro, era particular, era diferente. Entonces me llamaba la atención el hecho de tocar algo diferente que nadie sabía qué era, o sea, eso digamos que me fascinó. Y nada, desde allí yo empecé y nunca tuve como que la idea de cambiarme. O sea, yo empecé y seguí y bueno, nada, nos enamoramos y ahí, bueno, esta historia de amor perdura hasta el día de hoy. Esperemos que continúe todavía. Alida, nos dices que empezaste San Agustín con el profesor Víctor Montero, muy conocido en la Escuela de Fagot de Venezuela, por su trabajo tanto en el núcleo San Agustín, en el sistema de orquestas, pero también en su trabajo como profesor en la Lamas, en la Escuela José Ángel Lamas. Cuéntanos un poco ahora también cómo fue, o sea, ya nos dijiste, viste ese bicho raro, viste ese perol que te llamó la atención, pero ¿qué fue lo que al final te convenció? ¿Qué fue lo que pasó que tú dijiste, sí, tú dijiste, este es el instrumento que yo quiero tocar, aquí voy yo con todas? Mira, en realidad, o sea, como te dije antes, yo empecé con el instrumento y me gustó muchísimo, o sea, me encantó, me parecía, o sea, era completamente diferente a los esquemas que yo tenía en mi cabeza, ¿no? Y eso me sedujo muchísimo. Entonces, bueno, ese proceso continuó y yo en realidad seguí por ahí, o sea, fue como que no, o sea, me fascinó tanto que no miraba para los lados, o sea, yo decía, "Ah, qué maravilloso, me encanta, me encanta, me encanta", y seguí. También tengo que decir que en esa época, en la escuela, digamos, los estudiantes de Fagot de San Agustín, estaban los chicos más grandes, que tocaban súper bien, ¿no? Yo los veía y decía, ¿cómo hacen para hacer todas esas notas, ¿no? Tocaban rápido, yo decía, ¿cómo hacen? Y ese sonido, y yo decía, pero Dios mío. Entonces, eso me motivaba muchísimo, porque yo decía, todo eso se puede hacer con el fagot, ¿no? Y eso a mí me encantaba porque era como que, wow, qué instrumento, qué instrumento. Entonces eso también me ayudó como que a querer eso, ¿no? Yo decía, yo quiero tocar así, yo quiero hacer eso, ¿no? O sea, como que me motivaba muchísimo y entonces, bueno, esa motivación continuó y, y nada, o sea, sí, o sea, fue así todo muy consecuente, ¿no? O sea, en realidad. ¿Y cuánto tiempo estuviste en el núcleo de San Agustín? ¿Cuánto tiempo hiciste vida dentro de ese núcleo? ¿Y en qué agrupaciones recuerdas que estuviste? ¿Estuviste en la orquesta juvenil? No Sí. recuerdo muy bien en esa época qué agrupaciones existían en ese núcleo. Yo no era de ese núcleo, pero generalmente había una orquesta infantil, juvenil. ¿Tú Uh-huh. también viviste ese proceso, primero orquesta infantil y después juvenil? ¿O te pasó también como a muchos nos pasó, que fue casi que un día en la infantil y ya al día siguiente en la juvenil? Porque bueno, porque fagotes hay, pero siempre ha sido demandante, ¿no? No hay muchos fagotes. No, mira, por el contrario, yo sí viví la infantil del núcleo, la viví. De hecho, mis recuerdos son de la infantil, del núcleo de San Agustín. Fue una generación, la misma generación con la que yo compartí el coro, el mismo grupo del coro, prácticamente al mismo tiempo nos convertimos después en una orquesta, ¿no? En una orquesta infantil. Todos desde cero, porque yo me recuerdo que incluso los primeros ensayos como orquesta infantil eran sin instrumentos, con las cañas y con las boquillas. Y eso era espectacular. O sea, yo me acuerdo, tengo recuerdos vivos de esos momentos. Y entonces era súper chévere porque ibas como en grupo, ¿no? O sea, esa misma gente con la que cantaba en el coro, pues después nos convertimos en una orquesta y ya cada uno agarró su voz, ¿no? Cada uno escogió el que tocaba el clarinete, el que tocaba el fagot, el que tocaba la trompeta, etcétera. Y bueno, ese grupo de vientos, digamos que estuvo por un periodo y después, bueno, nos fusionamos con el grupo de cuerda y bueno, me recuerdo mucho con la profesora Tupac Amaru, que era la directora de la orquesta infantil. Vivimos ese proceso súper chévere y nada, yo prácticamente mis recuerdos son de la infantil. Después la juvenil creo que fue, sí, en verdad, mira, te lo juro que casi que ni me recuerdo, porque ya había una juvenil que era, o sea, un grupo que ya estaba bien avanzado y que estaban ya después en el proceso de tal vez incorporarse en las orquestas de Caracas, ¿no? La juvenil de Caracas, la infantil de Caracas. Entonces no tengo muchos recuerdos de la juvenil del núcleo.
Sí, de la infantil. Y ya, bueno, posteriormente, bueno, paralelamente se realizaban este tipo de seminarios de las orquestas regionales, orquestas metropolitanas, que eso era espectacular. Yo me acuerdo mi primer seminario, orquesta regional, orquesta metropolitana, eso fue, o sea, una cosa impresionante, increíble ver la gente, toda la gente que venía de todos lados, y una fila de fagotes enorme como de 20 personas, o sea, una cosa increíble. Y eso era súper, súper estimulante porque conocías un montón de gente súper brava, ¿no? Que tocaba súper bien. Y eso fue, o sea, ese tipo de actividades a mí me mantenían con muchas ganas, ¿no? De seguir, de estudiar, qué interesante esto. Así que sí, sí, esa fue mi historia en el núcleo San Agustín. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque cada experiencia de las que mencionas, sobre todo en esas orquestas regionales y metropolitanas, era muy chévere, era muy fino poder compartir con, como tú dices, 20 15 ese poco de fagotes que normalmente no se conseguía en todas partes, Sí, ¿no? sí, Era muy, muy especial esos momentos en los que podíamos compartir juntos, claro que exacto. sí. Ale, y ya que das paso tú misma lo mencionas, cuando uno llegaba a esa orquesta juvenil en el núcleo, ya uno empezaba a buscar la manera de integrar esas orquestas, ya sea la infantil de Caracas en aquel momento o la juvenil de Caracas, ¿no? En tu caso en particular, si no me equivoco, tú te vas a la infantil de Caracas en el que funcionaba en ese momento en el núcleo de Montalbán, ¿cierto? Cuéntanos un poco cómo es ese paso que das de San Agustín a la infantil de Caracas. Correcto, sí, mira, yo recuerdo que la audición para entrar, había la audición después de uno de los seminarios de la Metropolitana Regional, habíamos quedado, digamos, como en contacto, ¿no? Con la gente de allí y llegó una notificación al núcleo de que había esa audición para la Orquesta Infantil de Caracas, que era en Montalbán, la audición. Yo me recuerdo que en mi audición estaba el profesor Julián de Oboe, que no me recuerdo su apellido. Me acuerdo clarito, me acuerdo porque ya después yo supe quién era y bueno, después fue también profesor. Fue en Montalbán y si no me equivoco también estaba Cristian Colliver en esa audición. Y bueno, nada, si no me... No, sí, como que no, como que fue después. No lo sé, pero bueno, me acuerdo que fue esa audición allí, yo fui, me acuerdo que tenía que tocar la marcha eslava y en 1812 y algunas cosas así, que todavía me acuerdo. Y entonces nada, o sea, yo iba en realidad muy, muy incrédula porque yo veía tanta gente que yo decía, "Mas sí, imagínate, o sea, más o menos tantas personas y toda la gente que era más grande que yo y que tocaban súper bien, entonces yo era como que no tenía mucha fe en la cuestión, pero igualito fui y hice mi audición con muchas ganas. Bueno, por fortuna fue súper bien y entré en la Orquesta Infantil de Caracas, que en ese momento en realidad los ensayos se hacían en el Paraíso, en el conservatorio. Fue un periodo corto de ensayos allí, pero se hacían los ensayos allí. Y después, posteriormente, se mudó la orquesta a Montalbán. Y bueno, nada, me recuerdo haber entrado en la Infantil de Caracas, haber llegado allí a esa fila de fagotes enorme, una tremenda fila, este, y nada, o sea, todas las personas nuevas, muchas personas ya las había conocido en los seminarios de la regional y de la metropolitana, había conocido a Gabriela, había conocido a un montón de gente. Y entonces ya un poco de cara los conocía, pues, pero digamos que bueno, era la nueva y bueno, poco a poco me fui adaptando. Después nos mudamos a Montalbán y ahí empezó, digamos que mi historia que me recuerdo de la infantil, pues esa que me llevo hasta el día de hoy. Y bueno, así más o menos ese fue el proceso. Ale, también, como ya lo comenté al principio en la introducción del programa, también estudiaste en el Conservatorio de Música Simón Bolívar. Estudiaste con el profesor Omar Ascani, si no me equivoco. Sí. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso también cuando entraste en el conservatorio. ¿Cuánto tiempo estudiaste en el conservatorio y qué recuerdas de todo ese momento que estuviste dentro de la institución? Sí, entonces, mira, cuando entré en la infantil de Caracas, pues allí ya también empecé con el interés de querer estudiar en el Conservatorio Simón Bolívar, ¿no? Me recuerdo que yo había conocido al profesor Leonardo Deán,
que había venido a hacer un taller en Montalbán, y de allí pues yo dije, o sea, me había gustado muchísimo y yo dije, ay, me gustaría estudiar con este profesor. Entonces fui, habían audiciones para entrar en el conservatorio y hice la audición para estudiar con él. Entonces entré en el Conservatorio Simón Bolívar, empecé a estudiar con el profesor Leonardo Deán, con el que si no me equivoco estuve más o menos un año con él. En ese momento él también era director del conservatorio y creo que después como que había dejado de enseñar o algo así, ¿no? Que fue allí cuando también había conocido al profesor Omar Ascanio Montalbán y entonces decidí pues estudiar, empecé a estudiar con él. Tuve creo que hacer una prueba también para entrar en la clase del profesor Omar porque tenía una clase bien grande. Y bueno, nada, empecé a estudiar con él. No recuerdo exactamente cuánto tiempo duré, o sea, allí en el conservatorio, pero bueno, hasta el final, ¿no? Hasta el final, antes de salir de Venezuela. Y bueno, sí, esa es una experiencia súper, súper chévere porque, bueno, compartíamos clases con muchísima gente que estudiaba, con la que yo estaba en la orquesta y mucha gente que no, que tuve la oportunidad de conocer allí. Entonces, todos los sábados después de los ensayos en Montalbán, que terminaban después de mediodía, pues uno pasaba toda la tarde, noche en el conservatorio, tú lo sabes muy bien porque pues, muchas veces seguramente nos encontrábamos allí. Y bueno, una época espectacular, o sea, yo me acuerdo de una maravilla y estudiábamos, bueno, todos allí y hacíamos nuestras clases, también había un buen ambiente porque hacíamos clases de caña, clases de técnica, después las clases del instrumento, o sea, era muy, muy chévere, aparte del ambiente que se vivía pues con todos los compañeros que venían del interior a las clases los sábados y aquello era, o sea, imagínate pasaba de todo. Estudiábamos, veíamos clases, pero echábamos también bastante broma. Entonces la pasábamos súper, 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 súper bien. El sábado era un día maravilloso. Uno de los mejores días de la semana, absolutamente. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Los sábados en el conservatorio era un día Eh, donde uno se conseguía todo, a todo el mundo, no solamente de todo todos el los, mundo. sí, de todos los instrumentos, pero particularmente de nuestra cátedra y de todos los profesores. Y yo también lo recuerdo muy, muy bien desde el principio. Y decía, wow, me pasaba algo así como lo que tú comentabas. Los escuchaba tocar y decía, uff, qué fino suena el fagot cuando se toca bien, ¿no? que no me pasaba mucho al principio, pero bueno, eso me motivó también bastante a seguir echándole pichón, como decimos nosotros. Ale, hay algo que también pasa, antes, vamos todavía, seguimos en Venezuela, todavía no nos vamos a Venezuela, porque hay algo que pasa mientras tú sigues en Venezuela, estudiando en Venezuela, muy importante, que yo considero muy importante, que es que luego, estando en la infantil de Caracas, tú formas parte de los fundadores de la Orquesta Juvenil Teresa Carreño. Ustedes dejan de ser la infantil de Caracas para convertirse en otra orquesta que básicamente es integrada por los mismos miembros de la infantil, pero ya deja de ser infantil y se convierte en otra orquesta juvenil llamada Teresa Carreño. ¿Qué nos puedes contar de ese proceso? ¿Cómo fue ese proceso? Y por supuesto, todo lo que quieras compartir con nosotros. ¿Qué recuerdas de esos momentos estando en la Teresa Carreño? Sí, el proceso, digamos, de la formación de la Teresa Carreño fue un proceso también súper bonito porque prácticamente fue una generación que creció junta en la infantil de Caracas y bueno, ya llegó un momento que obviamente no éramos más orquesta infantil, no éramos niños, ya éramos todos bien grandes, adolescentes, adultos. Entonces allí fue donde nace la necesidad pues de convertir la orquesta en orquesta juvenil. Eh, Obviamente no podíamos llamarnos Juvenil de Caracas porque ya existía la Juvenil de Caracas, entonces había que, exactamente donde estabas tú, había que llamarla de alguna manera y bueno, nada, ahí empezó el tema de los nombres. Yo me acuerdo que fue toda una decisión grupal, estábamos todos allí, la gente daba sugerencias acerca del nombre. Este, y bueno, uno de los nombres fue Teresa Carreño, por bueno, motivos que no hay que, yo creo que argumentar, porque obvio. Y bueno, fue un nombre con el que la gente tuvo mucho feeling, todos estábamos como que, sí, la Teresa Carreño, después está el teatro, no hay ninguna agrupación que lleve el nombre.
Entonces, un poco con el consenso de todos, que eso fue súper bonito porque participamos todos nosotros pues en la decisión, junto con la dirección, con el maestro Ulises Ascaño que dirigía en ese momento la orquesta y entonces llegamos a la decisión. No sé si habíamos hecho una votación incluso, tal vez lo hicimos, una cosa así, ¿no? Entonces, nada, ahí nació el nombre de Juvenil Teresa Carreño y después obviamente vino todo el proceso de cambio del nombre, digamos, o sea, se convirtió en oficial y paralelamente también estaba, me recuerdo, el proceso de la construcción de la sede de Quebrada Honda. Y en ese momento, pues también estaban pasando muchas cosas en ese momento, ¿no? Y me recuerdo bueno, que cuando ya, digamos que la orquesta se cambió la sede y empezó a trabajar, a funcionar en la sede de Quebrada Honda, pues todo pasó como que al mismo tiempo. Y bueno, nada, o sea, fue un proceso súper, súper bonito y bueno, también obviamente eso trajo muchos cambios a la orquesta, integrantes nuevos, mucha gente en ese momento, en realidad me recuerdo también que hubo una transición porque mucha gente en ese momento como que tomó la decisión de seguir en la música o estudiar en la universidad. O sea, mucha gente tuvo que decidir porque ya pues llegó el momento coincidió también con ese momento, ¿no? De haber terminado el liceo y decidir. Entonces, bueno, hubo como una reestructuración de la orquesta, mucha gente entró, mucha gente salió y nada, ahí se creó lo que bueno, la orquesta en la que yo estuve hasta antes de salir de Venezuela, pues mi orquesta fue siempre la Juvenil Teresa Carreño. Ni siquiera Sinfónica Teresa Carreño, sino Juvenil Teresa Carreño en ese momento. Tú tomaste una decisión muy importante en la que decidiste continuar con tu carrera profesional como fagotista y ese es el momento en el que tú te vas de Venezuela. Este momento lo hacemos pronto, pero es porque ya tú tienes mucho tiempo fuera del país. De hecho, de nuestra generación, porque puedo decir felizmente que compartimos la misma generación de fagotistas en el conservatorio y en las agrupaciones del sistema, compartimos muchísimo, como yo lo dije, en diferentes encuentros. Muchas veces la infantil y la juvenil de Caracas se unían para hacer diferentes cosas, diferentes conciertos. Ni se diga de la cantidad de seminarios que compartimos juntos, de la cantidad de masterclasses y un montón de actividades que hacía el sistema y la escuela de fagot, y que bueno, por supuesto, ahí estábamos ese poco de fagotistas. Eso lo recuerdo muy lo recuerdo siempre, son de esos recuerdos que siempre tengo y de verdad que son muy bonitos. Entonces, tú tomas una decisión muy importante de irte del país. ¿En qué momento te vas, Ale? ¿A dónde te vas y qué era lo que estabas buscando cuando tomaste esa decisión? Mira, yo, bueno, con uno de los tantos seminarios que hizo el sistema y uno de los tantos maestros que vino también a enseñarnos, que bueno, también tuvimos una súper, súper fortuna, vivimos una época de oro, yo me lo recuerdo siempre y digo, ¿cómo es que todo eso pasó? Todavía no lo entiendo, todavía no me entra en la cabeza, ¿no? Pero bueno, en una de esas oportunidades llegó el maestro Stefano Canuti a Venezuela, que coincidió también con la ida de Abado, el maestro Claudio Abado a Venezuela, ¿no? Todo pasó más o menos en la misma época. Allí, bueno, nada, en los seminarios, uno de los seminarios que se hicieron, pues vino el maestro Stefano Canuti y obviamente yo cuando la primera vez que lo escuché tocar y dar clases con tanta pasión y con tanta entrega, a mí eso me atrapó muchísimo. O sea, yo dije, Dios mío, yo o sea, quisiera tocar así, quisiera hacer música de esa manera. Me encantaba el modo en el que él vivía, particularmente la música, y que nos hacía vivir un poco a todos los momentos, ¿no? Que pasábamos allí. Entonces, ahí empezó como que, ahí en realidad fue que yo empecé a entender que quería dedicarme al fagot. Estaba también en la época, recuerdo que tenía 15 16 años. Y bueno, sabes, en esa época ya uno empieza a preguntarse, ay, ¿qué voy a hacer después que termine? ¿Voy a estudiar en la universidad? ¿Qué voy a estudiar? ¿No?
porque obviamente la orquesta era parte fundamental de mí, o sea, yo eso no tenía ninguna intención de dejarlo, pero, ¿sabes? Estaba también la otra parte de que voy a estudiar. Y no fue hasta ese momento que yo consideré el hecho de dedicarme completamente al fagot, ¿no? Me recuerdo que incluso hice pruebas internas en universidades y nunca supe si entré o no, porque ya yo tenía mi idea clara, o sea, lo hice como que, bueno, lo voy a hacer, pero no, ya yo tenía mi idea clara de que quería estudiar fagot. Cuando obviamente conozco al profesor Canuti, al maestro Canuti, después pensé en la idea de irme a estudiar con él. Claro que en ese momento había mucha gente que iba a Venezuela y gente espectacular. O sea, había conocido también al profesor George Sakakeni en Estados Unidos y venía Matías Rax también, el profesor Matías Rax, venía tantísima gente, ¿no? En esa época. Y a mí todos me parecían como que una cosa como que, Dios mío, son todos maravillosos, todos no, estelares. Y bueno, tuve sí esa debilidad por el profesor, por el maestro Canuti, porque me gustaba, me identificaba mucho también con el modo en el que vivía la música y decidí pues plantearle a él la posibilidad de ir a estudiar. Entonces, claro, él estaba en ese momento, enseñaba en Zaragoza, en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, enseñaba también en Mantova, acá en Mantova, en el conservatorio y enseñaba también en el Royal Northern College of Music en Manchester. Entonces era como que, bueno, yo enseño en estos sitios, si quieres estudiar, tienes que aplicar, hacer el examen y todo. Obviamente quedaba a mí un poco decidir dónde iba a hacer todo eso. Y bueno, vista digamos que un poco la facilidad de hablar el español y que tal vez iba a ser un poco menos difícil integrarme, pensé en irme a España y bueno, allí hice todo mi proceso de admisión para estudiar con él. Y bueno, todo surgió bastante bien, todo fue como que muy rápido y muy liso, digamos. Y nada, o sea, de un momento al otro, yo me acuerdo que tal vez empecé a hacer las cosas, todos los trámites y todo eso en marzo y ya yo en octubre estaba en España empezando mi, mi bachelor, digamos. Entonces, bueno, nada, esa fue la historia, digamos. Fue un momento muy significativo, ¿vale? Bueno, yo lo recuerdo mucho porque te vas, como tú lo dijiste, te vas en un momento en el que muy pocas personas buscaban salir de Venezuela para estudiar por lo que ya tú comentabas, porque iban muchos profesores muy frecuentemente a Caracas, a Venezuela, a dar clases, o sea, uno podía tomar clases, como tú decías, con George Sakakeni, con Matías, con Henning Trock, que siempre vivía el maestro Henning Trock en Caracas, y siempre había uno que otro invitado, o sea, uno podía estar muy inmerso en la cultura dentro de la academia del fagot en Venezuela en ese momento, en esa época, ¿no? Sin embargo, tú tomaste tu decisión y lo lograste, te fuiste a estudiar con el maestro Canuti en España. Cuéntanos un poco cómo fue cuando llegaste a España a estudiar con el maestro. Ya conocías al maestro en Venezuela, él fue también varias veces, pero ¿cómo fue ese contraste? ¿Cómo fue ese encuentro en un lugar nuevo? Con el mismo maestro que ya conocías, pero en otro lugar bien lejos de casa. Fue muy fuerte, fue muy contrastante. Cuéntanos qué puedes compartir sobre esa experiencia. Yo recuerdo que yo llegué a Zaragoza el día del Pilar, que sería el Pilar, la Virgen del Pilar es la patrona de allí de Zaragoza. Yo llegué el 10 de octubre, o sea, el día que eso es un caos total porque se paraliza la ciudad. La gente está en la calle, prácticamente todos los servicios públicos de transporte están paralizados porque la gente está haciendo, o sea, la gente está de fiesta, o sea, nadie está trabajando o nada, ¿no? Entonces ya me acuerdo que me había ido con mi mamá me había acompañado y aquello era un caos total, o sea, no sabíamos cómo movernos, cómo desplazarnos, a dónde llegar, la gente, o sea, tú le preguntabas una cosa y la gente te respondía otra porque es que todo el mundo andaba en otra onda, ¿no?
Y bueno, digamos que sí, que fue un poco caótico al inicio cuando llegamos porque era la época de las fiestas, ¿no? Entonces era todo como que no sabíamos bien cómo funcionaba. Por otra parte, sí, entrar en la escuela y bueno, y estudiar ya directamente con él, obviamente cambió, o sea, cambió un poco porque fue una decisión de vida la que había tomado yo en ese momento. O sea, era como que, o sea, de hecho habíamos hablado mucho con el maestro Canuti y me decía, mira, esto es una decisión de vida que tomaste, tienes que ser consecuente con tu decisión, es un esfuerzo que están haciendo tus padres porque tú eres muy joven y te fuiste y tienes que ser consecuente con la decisión que acabas de tomar y te tienes que esforzar y tienes que estudiar mucho y tienes que echar para adelante, ¿no? Entonces, claro, a mí todo eso me daba un poco de miedo porque yo lo veía como, en ese momento veía la música como una diversión. O sea, sí, estaba muy enfocada y muy comprometida con lo que estaba haciendo, pero para mí era una cuestión de absoluta pasión. O sea, no implicaba un sacrificio o un esfuerzo. Y fue allí donde, en efecto, hubo como que una transformación o una metamorfosis, ¿no? De la Alejandra que estaba en Venezuela a la que se había ido, sobre todo porque cambia todo, o sea, cambia todo, la gente, veías como ya en ese momento las personas con las que yo compartí, los otros estudiantes con los que yo tuve la posibilidad de compartir ese periodo, ya habían tomado también la decisión de dedicarse a la música. O sea, en ese momento ya todos se han dedicado y todos han entendido lo que quiere decir, ¿no? Mucho trabajo, muchísimo esfuerzo, muchísimas horas, muchísimo sacrificio, decir no a muchas cosas porque tienes que, no, siempre el deber adelante. Entonces, bueno, ahí eso para mí fue de verdad un momento de crecimiento súper, como que todo muy concentrado, pasó todo muy rápido y en un periodo de tiempo corto. Entonces fue difícil, o sea, no fue una cosa muy sencilla. Aparte de todo, le sumas el hecho de salir de casa, que no es un proceso fácil. Yo recuerdo que yo tenía mi calendario y yo tachaba todos los días esperando el día de volver a mi casa. Todo, o sea, una cosa terrible, no se lo recomiendo a nadie porque es verdad, terrible. Pero yo me recuerdo que a mí lo que me daba fuerza, porque en verdad fue difícil, o sea, en verdad fue difícil. Una cosa es que tú vas a pasar un periodo, otra cosa es que sabes que empezaste y que tienes que hacer 4 años, ¿no? Entonces, a mí lo que me daba fortaleza en ese aspecto era que yo decía, bueno, tú puedes volver cuando quieras, o sea, el día que quieras volver a casa, puedes volver. O sea, puedes llamar a tu casa y decir, mira, quiero volver, tienes un pasaje, vuelves a casa, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, esa cuestión como que decía, vamos, puedo volver cuando quiera, así que no hay ningún problema, cuando no aguante más, pues vuelvo. Y eso como que me quitó un peso de encima y me ayudó muchísimo a seguir. Obviamente el primer año fue el más complicado, ya después empezó todo como que a hacer un poco más fácil, llevadero, llegaron muchas personas, nuevos compañeros de la clase, entonces ya ahí empezó, digamos que la diversión. O sea, ¿tú quieres decir que la diversión empezó cuando Joymer, Andrés, cuando Cristian, cuando se unió el convito venezolano en la clase? Sí, 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 tal cual, porque, o sea, diversión, digo yo, bueno, en todos los aspectos, porque también nos divertíamos fuera de la cuestión, ¿no? Pero la diversión era o sea, de que también la clase creció, la clase de fagot, yo cuando llegué el primer año, en mi primer año estaba yo y estaban el resto de los chicos que eran todos españoles, eran todos de allí, ya estaban estudiando con otros profesores, y en ese momento el maestro Canuti no tenía una escuela o sea, una escuela, una clase de fagot suya allí. O sea, él iba como tutor, digamos que como tutor de un curso de perfeccionamiento, ¿no? Entonces iba como que una vez al mes a dar clases. Y en cambio, semanalmente habían otros profesores allí. Entonces, claro, no tenía como una clase, sino hasta el año siguiente que hizo su propia clase y que frecuentaba más a menudo la escuela. Entonces, cuando se creó la clase de él,
Obviamente coincidió también con la llegada de Cristian, de Joymer, de Andrés, llegó gente de otras partes, llegaron 3 chicos de China que eran maravillosos también, unas personas espectaculares, llega una chica de Costa Rica, un chico italiano, o sea, la clase se fuera la clase de fagot de Canuti, ¿no? Entonces ahí empezó todo como que a coger forma y nos divertíamos muchísimo porque tocábamos muchísimo juntos, las clases eran compartidas, no era una clase individual, todos estábamos en la clase de todos, entonces aprendíamos muchísimo. Yo tantas veces aprendía más de la lección de mis compañeros que de la mía, por decirte, aunque es un constante aprendizaje, ¿no? Entonces, digamos que ahí empezó la diversión. El primer año fue difícil, pero ya a partir del segundo año fue de verdad que maravilloso, maravilloso. Ale, ¿qué pasa luego de que estudias en el Conservatorio Superior de Música de Aragón? Si no me equivoco, sí. Conservatorio Superior de Música de Aragón. ¿Qué pasa luego del conservatorio? ¿A dónde te vas? ¿Sigues estudiando con Canuti? ¿Sigues estudiando con el maestro? ¿O estudias con otra persona? Cuéntanos un poco qué pasa luego de esa etapa del conservatorio. Bueno, mira, terminé mis 4 años en Zaragoza y después, en realidad no tenía muy claro lo que quería hacer, ¿no? Era como que un periodo un poco difícil porque hay tanta gente. O sea, Europa es muy pequeña, hay muchísima gente, muchísimos profesores, muchísimas cosas que hacer, las academias de las orquestas juveniles, o sea, había como que mientras estuve en España era todo como que sabía que tenía que terminar mi ciclo. Ya después era como que nunca había pensado qué iba a hacer y bueno, tenía de verdad el input de seguir estudiando con Canuti, pero yo sentía que no había todavía como que finalizado, yo sentía que todavía había, y bueno, todavía, en realidad esas cosas nunca terminan, pero en ese momento decía, no, pero yo quiero como que todavía, quiero todavía sacarle un poquito más, ¿no? Entonces, en ese momento él daba clase también en Manchester y había, digamos, la posibilidad de hacer el máster allí, cosa que en Zaragoza no podía continuar. Entonces, nada, yo se lo propuse y me dijo, bueno, lo mismo, sí, yo estoy allí, haz tus pruebas, lo que tengas que hacer y, bueno, si quieres venir, bien. Entonces, bueno, en efecto fue así, hice la audición en el Royal Northern College of Music, que está en Manchester, y bueno, nada, ahí hice 2 años de estudios con él, hice un año de un programa súper bonito que se llama International Artist Diploma, que era un programa de estudio súper, súper, súper bonito. Y después hice un máster normal, 2 años. Y bueno, nada, cambié completamente todo porque de España a Inglaterra, pues las cosas cambiaron muchísimo. Em, y sí, también ese periodo allí fue súper, súper bonito, súper, súper emocionante. Allí también, aparte de, obviamente, ver clases con Canuti, veía clases con otros profesores que ya enseñaban en la institución. Este, profesores súper, súper buenos. Y entonces, digamos que integré un poquito la educación también con esas cosas. Además que había un team de profesores de otras especialidades también súper, súper, súper bueno. Entonces, prácticamente era eso, ¿no? Que todos los días había un super maestro de alguna disciplina, que entonces uno siempre estaba en las clases de masterclass de violín, masterclass de violonchelo, masterclass de canto, masterclass de no sé qué más. Entonces era como que una bomba de información y bueno, en Zaragoza también pasaban este tipo de cosas. Solo que en Manchester tenía como que más tiempo, porque en Zaragoza tenía también las otras asignaturas, tenías que hacer un montón de cosas y aquello era, o sea, súper, súper difícil. En cambio, en Manchester ella estaba como que más enfocada en el fagot y fue súper, ¿no? Porque tenía más tiempo también de participar en otras cosas y así fue. Ale, haces tu máster, terminas tu máster exitosamente con el maestro Canotti. Tuviste una larga, hiciste prácticamente tu carrera, ¿sí? Tu carrera profesional la hiciste con el maestro Canotti. ¿Qué pasa luego de que terminas tu máster? ¿Qué haces luego de que estás en Manchester? ¿Aprendiste ¿Te quedó la costumbre de la hora del té o nunca hiciste la hora del té en
Manchester. ¿Qué pasa luego después de que terminas tu máster? ¿A dónde te vas? ¿Qué pasa en ese momento cuando finalizas esa etapa y dices, ¿ahora qué hago? Terminé esos 2 años allí en Manchester. Bueno, sí, yo aprendí muchísimo en Manchester, aprendí mucho, 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 mucho. Sobre todo, aparte de las cosas musicales, pues aprendí muchísimo de la cultura. Debo decir que en verdad me hizo crecer muchísimo mi periodo allí. Y creo que era necesario absolutamente haber vivido una experiencia así. Después, mientras yo estuve en Manchester, hice la audición para la academia de la Mahler Chamber Orchestra, ¿no? Entonces, en mi periodo en Manchester había, digamos que, ingresado en la academia de la orquesta. Allí mientras estuve en Manchester, hice un año de academia con ellos y después de haber hecho la academia, pues empecé a ser invitada por la orquesta para participar, para tocar con ellos, ¿no? Ellos tienen un sistema de bolsa, digamos, de músicos y bueno, ingresé en la bolsa de músicos y en esos momentos, pues en ese año coincidió también con el año sabático de la persona que hacía el segundo fagot en la orquesta y bueno, prácticamente empecé a tocar con ellos muchísimo. Cuando termino en Manchester, pues ya yo estaba inserida, digamos que en ese ciclo, en ese mundo. Y nada, prácticamente empecé a hacer freelance, ¿no? Empecé obviamente con ellos porque es una orquesta itinerante que toca por todas partes del mundo y eso para mí también, eso fue una época espectacular porque aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo digo que esa fue una de mis grandes escuelas. Y sí, yo tocaba con ellos y bueno, era un trabajo, ¿no? Pero yo lo veía como una escuela. O sea, yo iba para allá y también veía a todas esas personas que yo desde chamita, desde la época en Venezuela, admiraba, porque ellos llegaron a ir a Venezuela con Abado a hacer conciertos y de repente veías que estaba sentada al lado de esas personas que tú veías y decías, oh, no. Entonces al principio fue difícil entender eso, ¿no? Como que, bueno, los admiro, pero ahora estamos juntos, entonces ahí hubo como que también una transición. Pero sí, prácticamente me dediqué a eso, empecé a tocar un poquito por todos lados, me llamaban a tocar en varios sitios, en varias agrupaciones. También en esa época en Manchester hice muchos contactos dentro de las instituciones, hice la cadena de la BBC Philharmonic y después estuve también, digamos que tocando de extra player con ellos, con la Scottish Chamber Orchestra, que también es una orquesta de cámara, bueno, súper, súper reconocida en Inglaterra, funciona muy bien, una orquesta maravillosa, ¿verdad? También tuve la posibilidad de trabajar con ellos. De ahí nacieron también otras cosas, hice proyectos con Les Dissonances, que es un grupo, una orquesta, digamos, que nació en París, que tocan sin director. Es un proyecto súper ambicioso y súper, súper, súper bonito. Y bueno, también tuve la posibilidad de participar con ellos en ese periodo, ¿no? Freelancing. Y sí, bueno, en realidad trabajé bastante con bastantes orquestas y bastantes grupos. Fue un periodo espectacular porque estaba todo el tiempo de aquí para allá, de allá para acá. Y yo me lo viví súper, súper rico ese periodo porque me encantaba. Me encantaba el tema de cambiar de ambiente constantemente, de conocer gente nueva, de conocer músicos nuevos, maravillosos, gente a la que yo estaba como una esponja todo el tiempo tratando de robar todo lo que podía, ¿no? Musicalmente. Y eso fue, te lo juro que un periodo también súper enriquecedor, maravilloso. Era como que en realidad yo nunca lo vi como culminé mis estudios, sino como que se transformó, ¿no? Seguía estudiando, todavía, yo estudio todavía así, o sea, digo que aprendo de todo lo que puedo, agarro y me nutro, ¿no? Entonces, digamos que ese periodo fue súper bonito por esos motivos y me lo llevo también como que muy, muy dentro de mí. De hecho, mi ambición era vivir así por muchos años. Si podía vivir así, iba a ser como que un sueño hecho realidad, ¿no? Pero bueno,
eh, digamos que sí, o sea, es sostenible hasta un cierto punto y entonces fue allí cuando también se me desató el clic de el trabajo fijo, ¿no? Que en realidad nunca había tenido el input hasta ese momento de hacer audiciones para un puesto de trabajo fijo, porque estaba muy bien, estaba súper bien. Y entonces, bueno, allí también llegó el momento en el que ese instinto de, como sabes, el instinto materno en las mujeres, ¿sabes? Yo quiero tener un hijo, luego tienes el hijo, entonces fue más o menos una cosa así, pero para el trabajo, ¿no? Fue como que tengo un poco, tengo, ¿no? El tener, que no, al llegar el momento de decir, bueno, ya, te divertiste, lo pasaste muy bien, y ya, pero ahora es el momento de dar el paso y entonces, bueno, nada, llegó ese momento y lo asumí con la responsabilidad que tenía que asumirlo y bueno, tuve muchísima suerte porque entre haber tomado la decisión y concretar, pues pasó todo como que muy, muy rápido, por fortuna y bueno, nada, así fue. Cuéntanos ahora ese momento del que estás ahorita tú hablando. Tú das pie a lo que quiero preguntarte ahora. ¿Qué estás haciendo actualmente, Ale? ¿Dónde te encuentras? ¿En dónde estás trabajando? ¿Estás dando clase? ¿Estás viendo clase? Cuéntanos un poco qué es de ti en este momento que todavía seguimos en pandemia, pero bueno, actualízanos un poco sobre tu vida, por favor. Sí, mira, hace 2 años, fue 2000, ¿qué decir? Sí, 2018, finales del 2018. Yo estaba en ese proceso de haber decidido, bueno, tengo que ponerme a hacer audiciones seriamente para tener un trabajo. Como sabemos cómo funciona, ¿no? No es donde tú quieres, pero te toca. Tú vas a hacer la audición, si tienes que ir a Noruega, vas a Noruega a hacer el concurso, bueno, si lo ganas, lo ganas. Y así, ¿no? Entonces, claro, yo ahí empecé a ver todo lo que había y hacerme mi lista de los sitios a los que iba a aplicar y todo el tema, y bueno, inicié a prepararme, a concentrarme en eso, ¿no? Entonces, justamente en ese periodo había salido la audición para el puesto de primer fagot en la orquesta del Maggio Musicale Fiorentino, que es la orquesta del Teatro de la Ópera de Florencia, ¿no? Es una orquesta bueno, en Italia es bastante conocida, una orquesta con una gran tradición, una orquesta donde el maestro Subimeta ha dirigido no sé si son 40 años como director principal, una cosa así, si no estoy diciendo una locura, pero creo. Entonces, bueno, una orquesta con mucha tradición, con mucha historia, eh, una filosofía. Es una de las pocas orquestas en Italia que hace ambas cosas, hace repertorio lírico y repertorio sinfónico. Entonces era como un, bueno, buen compromiso, ¿no? No. Yo en realidad estaba preparándome para esa nueva etapa, pero no tenía como que la ambición, no dije, yo quiero este puesto de trabajo, nada que ver. Yo simplemente, bueno, me preparé con todo lo que tenía, llegué a Florencia a hacer la audición, seguía como que estudiando, decía, bueno, esto es parte de mi estudio, ¿no? Voy a hacer la audición y como parte de mi estudio tengo que ver cómo me siento, cómo no me siento, aprender de la situación, cómo me va, qué es lo que quiero mejorar para la próxima vez. Entonces, bueno, la audición estaba como que dividida en dos fases, ¿no? Estaba la fase preliminar, que fueron 3 rondas. En esa fase preliminar pues salió todo bien, ya llegué a la tercera ronda, pero yo estaba muy tranquila, o sea, era como que, bueno, ok, una más, una más, una más. Obviamente, como en todas las audiciones de orquesta, te consigues siempre con las mismas personas, el mismo grupo de gente más o menos contemporánea contigo, gente más pequeña, gente más adulta, gente que tiene otros trabajos, que de repente tiene interés en la plaza. Entonces, bueno, pero siempre te consigues con la misma gente, el mismo grupo de gente, ya tú sabes más o menos cómo es todo. Entonces, bueno, yo en realidad estaba como en mi fase de exploración en el mundo de la audición, entonces no me lo tomé muy, muy a pecho. Fue muy bien, o sea, hasta ese momento dije, bueno, nada, estoy contenta y bueno, pensaba también en qué cosas no me habían gustado, qué cosas me habían gustado. Y la otra parte, digamos que la final del proceso de audición pasaba 2 meses después, un mes y medio después, hacían la ronda final.
Y para esa ronda final estábamos convocadas 4 personas. Esa ronda final consistía en dos etapas. Una etapa era como las rondas preliminares con el pianista y la comisión, y la última etapa era tocar dentro de la orquesta, los ciertos solos que te pedían. Y allí, bueno, donde se involucraba toda la orquesta, pues en tu proceso de audición, a la última fase sola, digamos. Y entonces, bueno, ya yo estaba ahí, yo decía, o sea, yo estaba como que, bueno, ok, bien, a ver, se hace, ¿no? Se hace la última parte, pero en realidad no era como que yo me creía la cuestión, o sea, fue todo como que demasiado raro. Yo estaba súper cansada, me acuerdo, porque desde la primera vez que había tocado ese día eran como las 9 de la mañana y la convocación para la última prueba era como las 9 de la noche, o sea, pasó un montón de horas, yo no sabía qué hacer, estaba así, como que, ¿qué hago? No quería tocar, no quería hacer nada. Niente, pasó la cuestión, hice mi ronda final, después me lo comunicaron como que, bueno, ha ganado, no, yo así como que, o sea, yo me acuerdo que yo no, mi reacción fue como que, ok, no, era súper loco, la gente como que, pero entendiste lo que, o sea, ¿entiendes el italiano? Me decía, y yo, sí, sí, pero bueno, entendiste, todo el mundo me venía a decir, ¿entendiste? Y yo, sí, sí, yo entendí, pero es que no había asimilado la cuestión como muy raro, porque no me lo esperaba que iba a pasar así tan así, ¿no? Y bueno, eso me llevó como que un tiempito asimilarlo. Este, con un par de meses después empecé a trabajar, me mudé, que vivía en Milán antes, entonces me mudé a Florencia, todo me había cambiado. Eh, una ciudad maravillosa, espectacular, o sea, que me enamoro todos los días, cada vez que puedo me doy mi paseíto por la ciudad porque en verdad que es súper nutriente, súper nutriente. Y nada, bueno, 2 años después aquí estoy, eh, trabajando aquí en la orquesta, bueno, estoy súper contenta, un teatro de verdad maravilloso, del que me estoy nutriendo muchísimo, es un proceso que me estoy viviendo con muchas alegrías y, y aprendiendo mucho también, ¿no? Del hecho de la constancia, porque es todas las semanas trabajo, siempre cambiando cosas, repertorio lírico, repertorio sinfónico, son dos cosas completamente diferentes, con dos maneras dos approaches, no sé si se puede decir así, diferentes. Entonces, bueno, estoy en un proceso de aprendizaje total, 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 total. Eh, sí, súper bien, me nutro mucho. Y bueno, aparte de eso, también tuve la posibilidad de empezar a dar clases en la Escuela de Música de Fiesole, que es una escuela de música, bueno, con mucha tradición también, que empezó como un proyecto social y después se convirtió en una escuela importante, donde nace la escuela, Orquesta Giovanil Italiana, que sería la Orquesta Juvenil Italiana. Entonces, bueno, por el momento estoy dando clase allí y tengo 3 estudiantes y una pequeñita que tiene el fagotino, o sea, que están en un programa para los niños pequeñitos. Y bueno, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Esa es de las cosas más bonitas que estoy viviendo ahora, el proceso de enseñar, porque es un proceso de comunicar a una persona, de que individuar cada estudiante es diferente, cada persona necesita un tipo de información diferente, un modo de transmitir la información diferente. En el momento en que lo digo, me lo digo a mí misma, entonces estoy aprendiendo muchísimo de la enseñanza y me fascina, me fascina, me fascina, me fascina, me fascina. Y bueno, nada, eso es más o menos lo que estoy haciendo ahora. Ale, antes de terminar este programa, siempre le invito a todos los que participan de esta entrevista a que imaginemos que estamos en una masterclass. Estás dando una masterclass en este momento, estamos en la sede, en el Centro de Acción Social por la Música. Estás terminando esa masterclass. ¿Cuáles serían las palabras con las que finalizas esa masterclass para todos los que te están escuchando? Mira, yo creo que una de las cosas más importantes que yo considero que ayudan no solamente para la música, pero en todo es la curiosidad, ser curioso.
investigar, buscar, escuchar. En nuestro caso, escuchar mucha música, escuchar, nutrirse. Es como meterse una intravenosa de música, ¿no? Siempre escuchar música de todo tipo, si por lo menos estudias un instrumento, escucha música de todos los periodos posibles, muchas maneras de interpretar diferentes, instrumentos diferentes, porque no es solo el fagot, hay que nutrirse de todo, todo lo que tú escuchas, hay que ser crítico, hay que saber cuando te gusta algo porque te gusta, eso es muy importante. Y si te gusta algo tienes que saber por qué, porque eso te ayuda también a ti también a trabajar para obtener ese tipo de cosas que te gustan, ¿no? Y aparte de eso, eso es una cosa para mí fundamental, que yo aplico todavía porque para mí es súper importante. Luego, la otra cosa es que recordar siempre que tú eres tu mejor profesor. Tú puedes estudiar con el mejor profesor del mundo, considerado como el mejor profesor del mundo, puedes tener, no, o puedes no tener un maestro. Es exactamente igual, yo pienso, es mi humilde opinión. La cosa que hace la diferencia eres tú mismo, tu curiosidad y tu capacidad de entender qué es lo que quieres y por qué lo quieres. Yo quiero hacer, por ejemplo, quiero tocar esta frase así, quiero hacer que mi idea es esta. Obviamente, tal vez en ese momento no tengas la capacidad de hacerlo inmediatamente, pero es tu cuerpo, solamente con querer hacer las cosas de una manera, tu cuerpo empieza a reaccionar y tú, sin darte cuenta, empiezas a hacerlo, ¿me entiendes? Y esa es la cosa maravillosa, ¿no? El tener una idea clara y el querer saber lo que quieres hacer y aprender que tú eres tu mejor profesor, eres tú mismo enseñarte, tú mismo investigar sobre ti mismo, qué es lo que por qué quiero la embocadura así, por qué quiero esto así, qué es lo que tipo de sonido que quiero y por qué lo quiero así, qué tipo de articulación quiero. Y después lo complementas con toda esa información que tienes. Ahora es muy fácil porque tenemos demasiada información. La dificultad es escoger, porque hay demasiado. O sea, tenemos YouTube, tenemos Spotify, tenemos todo, la discografía mundial la tenemos allí en la nube, ¿no? Entonces hay que nutrirse, y, y bueno, creo que ese es el único consejo que humildemente puedo dar a quien lo quiera. Ale, muchísimas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias por el tiempo. Yo estoy muy feliz, como ya lo había dicho desde un principio, de poder reencontrarme contigo una vez más y saber todas las cosas que has hecho, y te deseo mucho éxito, mil bendiciones para tu carrera y todo lo que está por venir. Un abrazo enorme, de verdad, muchas gracias por todo. Yo estoy muy muy contento de haber podido tener la oportunidad de tener este episodio contigo. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Gracias a ti, Isma, por la oportunidad y nada, de verdad que complacida y espero también de que nos mantengamos en contacto y bueno, que sigan las cosas buenas también para ti, mucho éxito y todo lo mejor. Un abrazo grande.